Ana, prometo que voy a ser mejor padre. Prometo que voy a estar presente. Las palabras que Rafael Lima había susurrado sobre la tumba de su esposa resonaron en su mente como una acusación mientras caminaba por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el teléfono pegado a su oreja. Había hecho esa promesa hace años, cuando Renata era apenas una niña pequeña que lloraba por su mami todas las noches. Ahora su hija era mayor, más independiente, pero él seguía fallándole de las mismas maneras. Lima, los inversionistas de Singapur no van a esperar eternamente, insistía Mauricio, su socio comercial, a través del teléfono. Necesitamos cerrar este acuerdo antes de que busquen otras opciones. Rafael echó un vistazo rápido hacia atrás para asegurarse de que Renata estuviera siguiéndolo. Ahí estaba, con su vestido rosa favorito de flores pequeñas y su mochila de unicornio, caminando pacientemente detrás de él como siempre hacía. Se suponía que este viaje a Cancún sería especial, unas vacaciones donde finalmente le daría toda su atención. Pero incluso ahora, en camino a la puerta de embarque, el trabajo había encontrado la manera de infiltrarse en su tiempo con Renata. Está bien, reviso los documentos cuando lleguemos al hotel, murmuró Rafael, continuando su caminar por los pasillos largos del aeropuerto. Pero esto tiene que esperar hasta después de las vacaciones. Lo que Rafael no sabía era que Renata había disminuido el paso al pasar frente a una tienda de juguetes. En el escaparate había un unicornio de peluche gigante, rosa y brillante, que le recordó dolorosamente al que su mamá le había regalado poco antes de enfermarse. Se había detenido solo un momento, tocando el cristal con su pequeña mano y recordando cómo su madre solía abrazarla mientras le leía cuentos sobre unicornios mágicos que concedían deseos. «Mami, ojalá pudieras estar aquí», había susurrado Renata, y cuando finalmente se había dado vuelta para seguir a su padre, él ya no estaba a la vista. El pánico se apoderó de ella inmediatamente. El aeropuerto, que momentos antes había sido emocionante con todas sus luces y tiendas, de repente se sintió enorme e intimidante. Las personas corrían en todas direcciones, hablando rápido, cargando maletas más grandes que ella misma. «Papay», gritó, girando en círculos mientras buscaba desesperadamente el traje elegante de su padre. «Papay, ¿dónde estás?». A pocos metros de distancia, Isabela Barros estaba limpiando meticulosamente el área alrededor de los asientos de espera cuando el grito de la niña cortó el aire como un cristal rompiéndose. Inmediatamente dejó caer su trapo de limpieza y se volvió hacia el sonido, su corazón acelerándose al reconocer el terror puro en esa vocecita. «Ay, Dios mío», murmuró Isabela, recordando instantáneamente el día que ella misma se había perdido en el mercado de su pueblo cuando era pequeña. Recordaba vívidamente esa sensación terrible de que el mundo se había vuelto demasiado grande y peligroso, y como una mujer desconocida la había consolado hasta que su madre la encontró. Desde ese día, Isabela había prometido que si alguna vez veía a un niño en problemas, haría lo mismo que esa mujer bondadosa había hecho por ella. Isabela llevaba trabajando en el aeropuerto desde que había llegado de Michoacán, limpiando y manteniendo estos espacios enormes que conectaban a las personas con sus destinos. Era un trabajo honesto que le permitía vivir en la capital y enviar dinero a sus padres, aunque sus sueños de estudiar enfermería tuvieran que esperar un poco más. Pero momentos como este le recordaban que había propósitos más importantes que cualquier plan profesional. Se acercó cuidadosamente a donde estaba Renata, una niña pequeña de cabello castaño en coletas que se veía perdida y aterrorizada junto a una columna de mármol. Su vestido rosa la hacía destacar entre todos los colores neutros del aeropuerto, como una flor delicada en medio de un desierto de concreto. «Hola, pequeña», dijo Isabela con la voz más suave que pudo, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. «¿Estás perdida? ¿No encuentras a tu familia?». Renata levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia Isabela, y lo que vio la tranquilizó inmediatamente. La mujer que se había acercado tenía el rostro más amable que había visto desde su mami. Tenía ojos verdes llenos de compasión genuina, cabello rubio recogido de manera práctica, y algo en su expresión que irradiaba la misma calidez maternal que Renata echaba tanto de menos. Isabela llevaba un uniforme morado de limpieza con guantes amarillos, pero a Renata no le importó. Había algo en los ojos de esta mujer, algo en la forma en que se había acercado sin prisa y sin alarma,
que le hizo sentir que había encontrado a alguien seguro en este lugar que de repente se había vuelto tan aterrador. No encuentro a mi papá, sollozó Renata. Estaba caminando detrás de él, pero él estaba hablando por teléfono sobre trabajo, y yo vi un unicornio muy bonito que me recordó a mi mami, y me paré solo un poquito, y cuando volteé ya no estaba ahí. El corazón de Isabela se partió al escuchar la explicación. No solo por la situación inmediata, sino por la manera en que Renata había mencionado a su madre en un tono que sugería pérdida. Había algo en los ojos de esta niña, una tristeza que iba más allá de simplemente estar separada de su padre, que tocó algo profundo en el alma de Isabela. ¿Cómo te llamas, corazón?, preguntó Isabela, extendiendo sus brazos en una invitación maternal. Renata Lima, respondió la niña, lanzándose inmediatamente a los brazos de esta extraña que parecía irradiar exactamente el tipo de seguridad que había estado echando de menos durante tanto tiempo. Mi papá se llama Rafael Lima. Isabela abrazó a Renata con toda la ternura que tenía, sintiendo como el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. En ese momento, todo lo demás se desvaneció, su horario de trabajo, las miradas curiosas de los pasajeros, las preocupaciones sobre protocolos. Lo único que importaba era esta niña asustada que necesitaba consuelo. Está bien, Renata. Soy Isabela, y te voy a ayudar a encontrar a tu papá, dijo, acariciando suavemente el cabello de la niña. ¿Puedes describirme cómo es él para que si lo vemos, lo reconozca? Es muy alto y elegante, dijo Renata, limpiándose las lágrimas. Siempre usa trajes bonitos. Hoy tiene uno gris con una corbata azul. Y tiene ojos color café como los míos, pero a veces se ve muy triste, especialmente cuando mira las fotos de mami. La descripción tocó el corazón de Isabela de una manera inesperada. La imagen de un padre solo, elegante pero triste, tratando de criar a su hija mientras cargaba con su propio dolor, despertó una compasión que no sabía que tenía. Vamos a encontrarlo, dijo Isabela con determinación, tomando la mano de Renata. Pero primero vamos al centro de información donde tienen personas especiales que se dedican exactamente a esto, reunir a las niñas con sus papás. Mientras tanto, Rafael había llegado finalmente a la puerta de embarque y había terminado su llamada con Mauricio. Se volvió para sonreírle a Renata y disculparse por la interrupción, esperando verla sentada pacientemente como siempre hacía. Pero el espacio detrás de él estaba completamente vacío. El terror que se apoderó de Rafael fue como un puño helado apretando su corazón. Era el peor miedo de cualquier padre hecho realidad. Su hija había desaparecido en uno de los lugares más grandes y concurridos del mundo. Su mente inmediatamente se llenó de posibilidades terribles, cada una peor que la anterior. Renata, gritó, corriendo hacia donde habían venido. Renata. Su teléfono comenzó a sonar de nuevo, probablemente Mauricio con más preguntas sobre el contrato, pero Rafael ni siquiera lo miró. En ese momento, todos sus éxitos empresariales, toda su riqueza, todo lo que había construido durante años, no significaba absolutamente nada si no podía proteger a lo único que realmente importaba en su vida. Mientras corría desesperadamente por los pasillos, empujando gentilmente a los viajeros, Rafael se enfrentó a una verdad dolorosa. Había estado tan obsesionado con construir un futuro seguro para Renata que había perdido de vista el presente que compartían. Había fallado a la promesa que le había hecho a Ana. Por favor, murmuró mientras buscaba, dame otra oportunidad. De vuelta en el centro de información, Isabela y Renata esperaban mientras Carlos, el empleado de seguridad, preparaba el anuncio que se escucharía por todo el aeropuerto. No te preocupes, niña, le dijo Carlos a Renata con una sonrisa paternal. Isabela aquí es como nuestro ángel guardián. Siempre está ayudando a la gente que lo necesita. Atención pasajeros, resonó la voz de Carlos por todos los altavoces del aeropuerto. El señor Rafael Lima, por favor diríjase al centro de información ubicado en la terminal principal. Su hija Renata lo está esperando en el centro de información. El anuncio se repitió varias veces, su eco viajando por cada rincón del aeropuerto masivo. En algún lugar entre la multitud, un padre desesperado escuchó las palabras que necesitaba escuchar más que cualquier acuerdo comercial en el mundo.
Rafael había estado buscando frenéticamente cuando escuchó su nombre por los altavoces. El alivio que sintió fue tan intenso que tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Su hija estaba segura. Alguien la había encontrado y la había llevado al lugar correcto. Corrió hacia el centro de información como si su vida dependiera de ello, empujando gentilmente a las personas que se interponían en su camino. Podía ver la zona desde la distancia, y su corazón se aceleró cuando divisó una pequeña figura en vestido rosa. «Papá», gritó Renata en cuanto lo vio, corriendo hacia él. Rafael se dejó caer de rodillas y abrazó a su hija con una intensidad que amenazaba con romperle las costillas. Todo su mundo estaba contenido en esta niña pequeña, y la idea de haberla perdido había sido su peor pesadilla hecha realidad. «Renata, mi amor, ¿estás bien?» «Perdóname, perdóname, nunca debí distraerme así», murmuró contra su cabello, su voz quebrándose con emoción. «Estoy bien, papá. Una señora muy buena me ayudó. Se llama Isabela y fue súper amable conmigo», dijo Renata, señalando hacia donde estaba Isabela. Fue entonces cuando Rafael levantó la vista y la vio por primera vez. El tiempo se detuvo. Rafael había esperado ver a un empleado de seguridad o tal vez a personal del aeropuerto. Lo que no había esperado era encontrarse con la mujer más hermosa que había visto desde Ana. Isabela estaba de pie a unos pasos de distancia, con su uniforme morado de limpieza y sus guantes amarillos, pero para Rafael, en ese momento, era la persona más bella del mundo. Tenía una belleza natural que no necesitaba adornos para ser impactante. Su cabello rubio enmarcaba un rostro delicado pero fuerte, y sus ojos verdes irradiaban una bondad que parecía iluminar todo a su alrededor. Pero lo que realmente lo cautivó fue la forma en que miraba a Renata, con una ternura maternal genuina que hizo que algo dormido en su corazón comenzara a despertar. «Usted», comenzó Rafael, poniéndose de pie lentamente, «usted encontró a mi hija». «Ella me encontró a mí», corrigió Isabela suavemente, con una sonrisa que hizo que Rafael sintiera como si el mundo hubiera recuperado algunos de sus colores perdidos. «Es una niña muy valiente y muy dulce». «No sé cómo agradecerle», dijo Rafael, y por primera vez en años, las palabras se sentían completamente inadecuadas para expresar lo que sentía. «No sé qué habría pasado si usted no hubiera estado ahí». «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Isabela, aunque ambos sabían que eso no era cierto. En un mundo donde muchas personas pasan de largo ante los problemas de otros, ella había elegido detenerse, había elegido ayudar, había elegido cuidar a una niña que no conocía como si fuera suya. Renata, observando el intercambio entre su padre y la mujer que la había salvado, sintió algo que no había sentido desde que su madre murió. Una sensación cálida y esperanzadora que no entendía completamente pero que la hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. «Papá», dijo Renata, tirando de la manga del traje de Rafael, «¿verdad que Isabela es muy bonita?» Rafael miró a su hija y luego de nuevo a Isabela, quien se había sonrojado ligeramente ante el comentario directo de la niña. «Sí», respondió honestamente, «es muy bonita». Hubo un momento de silencio donde Rafael e Isabela se miraron, y algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Era como si el universo hubiera conspirado para poner a esta mujer extraordinaria en el camino de Rafael exactamente cuando más la necesitaba, no solo para encontrar a su hija, sino para recordarle que su corazón todavía podía sentir algo más que dolor y responsabilidad. «Señor Lima», dijo Carlos, acercándose con algunos formularios, «necesito que firme algunos papeles para documentar el incidente». «Es procedimiento estándar». Mientras Rafael se ocupaba de los formularios, Renata se acercó a Isabela y le tomó la mano. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo?», dijo la niña con esa curiosidad directa que solo los niños poseen. «Por supuesto, corazón. ¿Crees en los deseos que se hacen realidad?». Isabela se agachó para quedar a la altura de Renata, intrigada por la pregunta. «¿Qué tipo de deseos?». «Cuando vi el unicornio en la tienda, le pedí a mi mami en el cielo que mandara a alguien especial para cuidar de papá y de mí. Y luego apareciste tú», dijo Renata con una sonrisa que partió y sanó el corazón de Isabela al mismo tiempo. Isabela sintió lágrimas en sus ojos ante la inocencia y la esperanza en las palabras de Renata.
Tal vez los deseos sí se hacen realidad, pequeña, susurró, abrazándola una vez más. Cuando Rafael terminó con los formularios, se acercó a ellas. Señorita Isabela, dijo formalmente, me gustaría invitarlas a cenar para agradecerle apropiadamente lo que hizo por nosotros. Oh, no es necesario, respondió Isabela rápidamente. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Por favor, insistió Rafael, y había algo en su voz que iba más allá de la simple gratitud. Sería un honor para nosotros. Renata miró entre su padre y la mujer que había aparecido como respuesta a su deseo, y sintió que algo importante estaba comenzando a suceder. Algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Sí, Isabela, por favor ven a cenar con nosotros, suplicó Renata. Podemos hablar más y papá puede conocerte mejor. Isabela miró los ojos esperanzados de Renata y luego los ojos agradecidos de Rafael, y sintió que estaba en un momento crucial, uno de esos momentos que pueden cambiar el curso de una vida entera. Está bien, dijo finalmente, sonriendo. Me encantaría cenar con ustedes. Y mientras caminaban juntos hacia la salida del aeropuerto, ninguno de los tres sabía que este encuentro casual, nacido de un momento de terror y resuelto con un acto de bondad simple, sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. Rafael cargó a Renata en sus brazos, e Isabela caminó junto a ellos, y por primera vez en mucho tiempo, los tres sintieron que habían encontrado algo que habían estado buscando sin siquiera darse cuenta, una familia. ¿En serio podemos cancelar el vuelo así nada más?, preguntó Renata mientras Rafael hablaba con la aerolínea en el mostrador de servicio al cliente. Sus ojitos brillaban con una emoción que Rafael no había visto en mucho tiempo, una alegría pura que lo hizo darse cuenta de que había tomado la decisión correcta. Sí, mi amor, respondió Rafael, firmando los documentos de cancelación. A veces los planes más importantes son los que no habías planeado. Isabela estaba de pie junto a ellos, sintiéndose ligeramente abrumada por todo lo que había pasado. Una hora antes estaba limpiando pisos y vaciando botes de basura, viviendo su rutina normal de trabajo. Ahora estaba parada junto a un hombre elegante y su hija adorable, a punto de ir a cenar con ellos después de que él hubiera cancelado sus vacaciones en Cancún solo para poder pasar tiempo conociéndola mejor. ¿Está seguro de esto, señor Lima?, preguntó Isabela por tercera vez. No quiero que cancele sus vacaciones por mi culpa. Rafael se volvió hacia ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Por favor, llámeme Rafael. Y no las estoy cancelando por usted, las estoy cambiando por algo mejor. ¿Qué puede ser mejor que Cancún?, preguntó Renata, aunque por su tono estaba claro que ya había decidido que conocer mejor a Isabela era definitivamente mejor que cualquier playa. Conocer a la persona que salvó a la niña más importante de mi vida, respondió Rafael, mirando directamente a Isabela. Y que tal vez nos ayude a descubrir que hay más aventuras aquí en casa de las que imaginábamos. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón ante la intensidad en los ojos de Rafael. Había algo en la forma en que la miraba, con gratitud pero también con algo más profundo, que la hacía sentir como si fuera la mujer más especial del mundo. Pero yo tengo que regresar al trabajo, dijo Isabela, mirando su uniforme morado. Mi turno no termina hasta más tarde. Ya hablé con tu supervisor, intervino Carlos, acercándose con una sonrisa. Le expliqué la situación y está de acuerdo en que te tomes el resto del día libre. Dice que es lo menos que puede hacer después de cómo ayudaste a esta familia. Isabela lo miró sorprendida. ¿En serio hiciste eso? Isabela, llevas trabajando aquí durante años sin faltar nunca, siempre ayudando a todo el mundo. Era hora de que alguien te ayudara a ti, dijo Carlos con cariño paternal. Rafael observó esta interacción y se dio cuenta de algo importante: Isabela no era solo una empleada más. Era alguien querida y respetada por las personas que trabajaban con ella, alguien que había construido relaciones genuinas basadas en bondad y dedicación. Eso le dijo más sobre su carácter que cualquier conversación formal podría haberle revelado. Entonces está decidido, dijo Rafael. ¿Hay algún lugar especial donde les gustaría cenar? Renata saltó emocionada. Isabela, tú eliges. ¿Cuál es tu restaurante favorito?
Isabela se rió ante el entusiasmo de la niña, pero luego se puso seria. Bueno, normalmente como en casa o en lugares muy sencillos. No estoy acostumbrada a restaurantes elegantes. No tiene que ser elegante, dijo Rafael rápidamente, notando la incomodidad en su voz. Solo tiene que ser un lugar donde podamos conversar y conocernos mejor. ¿Qué tipo de comida le gusta? Me encanta la comida mexicana tradicional, admitió Isabela. Hay una pequeña fonda cerca de donde vivo que hace los mejores tacos de carnitas de la ciudad. Pero no creo que sea el tipo de lugar que ustedes. Tacos, gritó Renata. Me encantan los tacos. Papá, vamos ahí, por favor. Rafael sonrió ante el entusiasmo de su hija. Me parece perfecto. Hace mucho tiempo que no como tacos reales en un lugar auténtico. ¿En serio?, preguntó Isabela, sorprendida. Mi vida se ha vuelto muy formal en los últimos años, admitió Rafael. Restaurantes elegantes, eventos de negocios, cenas corporativas. Creo que he olvidado lo que se siente comer comida hecha con amor en lugar de comida hecha para impresionar. Había algo vulnerable en esa confesión que tocó el corazón de Isabela. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y éxito, Rafael había estado viviendo una vida que de muchas maneras era más limitada que la suya. Entonces los llevo a conocer la verdadera comida mexicana, dijo Isabela con una sonrisa que iluminó toda su cara. Pero les advierto, doña Carmen no habla inglés y espera que todos se coman todo lo que les sirve. Perfecto, rió Rafael. Necesitamos más de eso en nuestras vidas. Media hora después, los tres estaban sentados en una pequeña fonda en el barrio donde vivía Isabela. El lugar tenía solo 6 mesas, paredes decoradas con papel picado colorido y el aroma más delicioso que Rafael había olvidado que existía. Renata estaba fascinada con todo, los colores brillantes, la música de mariachi sonando suavemente desde una radio vieja y especialmente con doña Carmen, una mujer mayor que había salido de la cocina específicamente para conocer a los amigos de Isabela. Así que tú eres la muchacha que siempre me habla mi Isabela, le dijo doña Carmen a Renata, quien asintió entusiasmada a pesar de no entender completamente. Dice que eres la niña de la que Isabela siempre habla, tradujo Isabela, lo que hizo que Rafael levantara una ceja con curiosidad. ¿Habla de nosotros?, preguntó Rafael. Isabela se sonrojó. Bueno, yo, después de encontrar a Renata en el aeropuerto, no podía dejar de pensar en ustedes. Le conté a doña Carmen sobre la niña valiente que había perdido a su papá y cómo se había refugiado conmigo. ¿Y qué más le contó?, preguntó Rafael, claramente divertido. Le dije que había conocido a un hombre que amaba mucho a su hija, admitió Isabela, sin poder mantener el contacto visual. Y que se veía como alguien que necesitaba que le recordaran que el mundo todavía tenía cosas buenas. La honestidad de Isabela dejó a Rafael sin palabras por un momento. Era extraordinario cómo esta mujer había visto directamente a través de todas sus defensas profesionales hasta llegar al corazón de quien era realmente. Doña Carmen regresó con una mesa llena de comida, tacos de carnitas, pozole rojo, elotes preparados, agua de horchata y suficientes tortillas caseras para alimentar a una familia de 10 personas. Esto es increíble, murmuró Rafael después del primer bocado. No había comido comida así desde que era niño. ¿Su familia cocinaba así?, preguntó Isabela. Mi abuela, respondió Rafael, con una sonrisa nostálgica. Antes de que mi familia tuviera dinero, cuando yo era muy pequeño, mi abuela hacía comida exactamente como esta. Murió cuando yo era adolescente, y después todo cambió. Mis padres empezaron a comer en restaurantes elegantes, a preocuparse por las apariencias. ¿Y extraña eso? La simplicidad, preguntó Isabela. Rafael la miró por encima de la mesa, notando cómo la luz suave de la fonda hacía que sus ojos verdes brillaran. No sabía cuánto la extrañaba hasta ahora. Renata, que había estado comiendo con entusiasmo mientras escuchaba la conversación de los adultos, de repente intervino. Papá, ¿por qué no invitamos a Isabela a nuestra casa para que pueda cocinar con nosotros? Renata, dijo Rafael suavemente, no puedes invitar a las personas así nomás. ¿Por qué no?, preguntó Renata con esa lógica simple de los niños.
A ella le gusta cocinar, a nosotros nos gusta comer, y nuestra cocina está triste porque nunca la usamos. Isabela se rió ante la observación directa de la niña. ¿Su cocina está triste? Sí, insistió Renata. Es muy bonita pero nunca huele a comida rica como aquí. Solo a nada. Rafael se dio cuenta de que su hija tenía razón. Su casa, a pesar de ser grande y hermosa, había perdido la calidez que solo viene de ser realmente vivida. Habían estado existiendo ahí, pero no viviendo ahí. ¿Le gustaría venir a cenar a nuestra casa mañana?, preguntó Rafael antes de poder detenerse. Podríamos cocinar juntos. Renata y yo somos terribles en la cocina, pero tenemos ganas de aprender. Isabela lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Quiero decir, apenas nos conocemos. Pero ya siento como si la conociera desde hace mucho tiempo, dijo Rafael honestamente. ¿No siente lo mismo? Isabela asintió lentamente. Era cierto. Había algo entre ellos, una conexión que iba más allá de las circunstancias de cómo se habían conocido. Se sentía cómoda con él de una manera que no había experimentado con ningún hombre antes. Me encantaría, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejen enseñarles a hacer algo especial. Algo que mi madre me enseñó y que siempre he querido compartir con una familia. Trato hecho, dijo Rafael, extendiendo su mano hacia ella. Cuando Isabela tomó su mano para sellarlo, ambos sintieron esa misma corriente eléctrica que habían experimentado en el aeropuerto. Pero esta vez no se alejaron inmediatamente. Se quedaron así por un momento, mirándose a los ojos, reconociendo que algo importante estaba sucediendo entre ellos. ¿Van a besarse?, preguntó Renata con curiosidad inocente, haciendo que ambos adultos se separaran rápidamente y se rieran. Los niños ven cosas que los adultos tratamos de ignorar, dijo doña Carmen en español, acercándose para recoger algunos platos. ¿Qué dijo?, preguntó Rafael. Dijo que los niños ven la verdad que los adultos tratamos de esconder, tradujo Isabela, sonrojándose. Rafael miró a Renata, quien los observaba con una sonrisa satisfecha, como si hubiera orquestado todo el encuentro. ¿Qué verdad ves tú, pequeña? Que Isabela te hace sonreír de verdad, dijo Renata simplemente. No como cuando sonríes en el teléfono o con las personas del trabajo. Esta es tu sonrisa real. La observación de su hija golpeó a Rafael como un rayo. Tenía razón. No había sonreído genuinamente en mucho tiempo, y ciertamente no se había sentido tan vivo y presente como se sentía en este momento, sentado en esta pequeña fonda con Isabela y Renata. ¿Y qué más ves?, preguntó, curioso por las percepciones de su hija. Que a Isabela le brillan los ojos cuando te mira, continuó Renata con esa honestidad brutal de los niños. Y que cuando estamos los tres juntos, se siente como una familia de verdad. El silencio que siguió a esas palabras no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Rafael miró a Isabela, quien estaba mirando su plato con las mejillas sonrojadas, y se dio cuenta de que su hija había articulado algo que él mismo había estado sintiendo pero no se había atrevido a admitir. Renata tiene una forma muy directa de ver las cosas, dijo Rafael suavemente. Los niños siempre dicen la verdad, respondió Isabela, finalmente levantando la vista para encontrarse con sus ojos. A veces ven cosas que los adultos tenemos miedo de ver. ¿Y qué cree que estamos viendo aquí?, preguntó Rafael, su voz apenas un susurro. Una segunda oportunidad, respondió Isabela honestamente. Para todos nosotros. Rafael sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. ¿Una segunda oportunidad para qué? Para ser felices, dijo Isabela simplemente. Para ser una familia real. En ese momento, doña Carmen regresó con flan casero para el postre, rompiendo el momento íntimo pero no la conexión que había crecido entre ellos. Mientras comían el dulce cremoso, los tres continuaron conversando, pero ahora había una nueva calidad en sus interacciones. Ya no eran strangers que se habían conocido por casualidad, eran tres personas que habían reconocido algo especial en cada una y estaban dispuestas a explorar hacia donde podría llevarlos. Isabela, dijo Renata mientras terminaban el postre, ¿puedo preguntarte algo personal?
Por supuesto, corazón. ¿Alguna vez has querido tener una familia? Isabela miró a la niña, luego a Rafael, y sintió que esta era una de esas preguntas que podían cambiar el curso de una vida entera. Sí, respondió honestamente. Siempre he soñado con tener una familia. Con encontrar a alguien que me ame por quien soy, y tal vez tener hijos, oh. Se detuvo, mirando a Renata, tal vez ser parte de una familia que ya existe y solo necesita un poco más de amor. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la respuesta de Isabela. Era exactamente lo que él no sabía que había estado esperando escuchar. ¿Y tú, papá?, preguntó Renata, volviéndose hacia su padre. ¿Te gustaría que nuestra familia fuera más grande? Rafael miró a su hija, luego a Isabela, y se dio cuenta de que estaba en uno de esos momentos que definen una vida. Podía dar una respuesta segura y diplomática, o podía ser valiente y honesto sobre lo que realmente sentía. Sí, dijo finalmente, mirando directamente a Isabela. Me gustaría mucho. La sonrisa que Isabela le dio en respuesta fue como el sol saliendo después de una tormenta larga. Era brillante y cálida y llena de promesas de días mejores por venir. Entonces está decidido, anunció Renata con satisfacción. Mañana vamos a cocinar juntos en nuestra casa y vamos a ver qué más podemos construir juntos. Mientras pagaban la cuenta y se preparaban para irse, Rafael se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él durante las últimas horas. La vida que había estado viviendo, llena de responsabilidades y trabajo pero vacía de verdadera conexión, ya no le parecía suficiente. Había recordado lo que se sentía estar verdaderamente vivo, verdaderamente presente, verdaderamente feliz. Y todo había comenzado con una niña perdida, una mujer bondadosa, y la decisión de 3 personas de abrir sus corazones a la posibilidad de algo nuevo y hermoso. Mientras caminaban hacia el coche de Rafael, Renata tomó la mano de Isabela por un lado y la de su padre por el otro, creando una cadena humana que simbolizaba perfectamente lo que estaba sucediendo entre ellos. Estaban conectándose, estaban convirtiéndose en algo más grande que la suma de sus partes individuales. Estaban convirtiéndose en una familia. ¿Estás nervioso, papá?, preguntó Renata mientras observaba a Rafael caminar de un lado al otro de su elegante sala, ajustándose la corbata por 5ª vez en los últimos minutos. Era la tarde siguiente, e Isabela llegaría pronto para la cena que habían planeado cocinar juntos. ¿Por qué estaría nervioso?, respondió Rafael, aunque era obvio para ambos que efectivamente lo estaba. Se había cambiado de ropa 3 veces, había reorganizado los muebles de la sala 2 veces, y había revisado la cocina innumerables veces para asegurarse de que tuvieran todos los ingredientes que Isabela había sugerido cuando le había enviado la lista por mensaje esa mañana. «Porque te gusta Isabela», dijo Renata con esa simplicidad directa que solo los niños poseen. «Y quieres que ella vea lo bueno que eres, pero ya ella sabe que eres bueno, papá. Ayer se le veían los ojitos brillantes cada vez que te miraba». Rafael se detuvo en su caminar y miró a su hija, sorprendido una vez más por su sabiduría intuitiva. ¿Es tan obvio? Papá, ayer sonreíste más que en todo el año pasado junto, rió Renata, sentándose en el sofá y abrazando un cojín. Y esta mañana cantaste en la ducha. Nunca cantas en la ducha. Además, compraste flores para la mesa y limpiaste la casa como si fuera a venir la reina. Rafael no pudo evitar sonreír ante la observación de su hija. Era cierto. Desde que había conocido a Isabela, algo había cambiado en él de manera fundamental. Se sentía más liviano, más esperanzado, más vivo de lo que se había sentido en años. Había pasado la noche despierto pensando en la forma en que ella había llenado su casa y su corazón con su presencia, recordando cada sonrisa, cada gesto, cada momento de conexión que habían compartido. ¿Y eso está bien contigo?, preguntó, sentándose junto a Renata en el sofá de cuero color crema que antes le había parecido elegante pero frío, y que ahora se sentía cálido y acogedor. ¿Que yo pueda empezar a sentir algo especial por alguien? Renata lo miró con esos ojos serios que a veces la hacían parecer mayor de lo que era, como si tuviera una sabiduría antigua atrapada en su cuerpecito de niña. Papá, yo quiero que seas feliz. Desde que mami se fue, a veces te veo muy triste cuando piensas que no me doy cuenta.
Pero cuando estás con Isabela, eres la versión más feliz de ti mismo que recuerdo haber visto. De verdad. De verdad. Además, añadió con una sonrisa traviesa que le recordó dolorosamente a su esposa, a mí también me gusta mucho Isabela. Es amable y divertida y huele a flores y me hace sentir como si tuviera una mamá otra vez, pero diferente. No como un reemplazo de mi mami, sino como algo nuevo y especial que puede existir junto a los recuerdos bonitos. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante las palabras de su hija. Había estado preocupado durante meses de que buscar el amor de nuevo pudiera confundir o lastimar a Renata, que pudiera sentirse traicionada o reemplazada. Pero era claro que su hija, con esa capacidad extraordinaria que tienen los niños para ver el corazón de las situaciones, no solo lo apoyaba sino que también había encontrado en Isabela algo que había estado necesitando sin saberlo. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos, y tanto Rafael como Renata saltaron del sofá al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando esa melodía específica toda su vida. Y llegó, gritó Renata, corriendo hacia la puerta con la energía de alguien que está a punto de ver a su persona favorita en el mundo. Espera, déjame abrir, dijo Rafael, pero no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo contagioso de su hija. Sus propios nervios se habían transformado en una anticipación dulce y emocionante. Cuando abrió la puerta, Rafael sintió que el tiempo se detenía y que todo el aire salía de sus pulmones de una sola vez. Isabela estaba parada en su umbral y se veía absolutamente radiante. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro que realzaba sus ojos verdes de una manera que lo dejó sin palabras y su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que parecía iluminado desde adentro. En sus manos llevaba una bolsa de tela con ingredientes y una sonrisa que era como ver el amanecer después de la noche más larga. Hola, dijo suavemente, y su voz tenía esa calidad musical que había estado reproduciéndose en su mente desde ayer. Hola, respondió Rafael, sintiendo que de repente había olvidado todas las palabras elegantes que había estado practicando mentalmente. Isabela, gritó Renata, empujando gentilmente a su padre para llegar hasta ella. Ya queremos empezar a cocinar. Papá ha estado nervioso toda la tarde. ¿Nervioso?, preguntó Isabela, mirando a Rafael con una sonrisa divertida. ¿Por qué nervioso? Porque quiere impresionarte, explicó Renata con la honestidad brutal de los niños, pero yo le dije que no necesita hacer eso porque ya te gusta. Isabela se rió, un sonido como campanas de viento que llenó toda la entrada de la casa elegante, y abrazó a la niña. Tu hija es muy sabia, le dijo a Rafael por encima de la cabeza de Renata. Demasiado sabia para su propia conveniencia, murmuró Rafael, pero estaba sonriendo. Pasa, por favor. Tu casa es tu casa. Isabela se rió ante la expresión tradicional mexicana de hospitalidad. Gracias. Traje todos los ingredientes para hacer chiles en nogada. ¿Están listos para una aventura culinaria que puede terminar en desastre total o en la comida más deliciosa que hayan probado? ¿Chiles en nogada?, preguntó Rafael mientras la guiaba hacia la cocina. Eso suena increíblemente complicado. ¿Estás segura de que dos novatos como nosotros podremos hacerlo? Todo lo bueno requiere un poco de esfuerzo, respondió Isabela, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Rafael se diera cuenta de que ya no estaban hablando solo de cocinar. Pero cuando trabajas en equipo, con paciencia y cariño, se vuelve divertido en lugar de difícil. Y el resultado vale completamente la pena. Los llevó hacia la cocina, y cuando entraron, Isabela no pudo evitar hacer una pequeña exclamación de sorpresa admirada. Era una cocina enorme y moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable de primera calidad, una isla central de granito negro, y espacio suficiente para que una familia entera cocinara cómodamente sin estorbarse. Las ventanas ofrecían una vista hermosa del jardín trasero, y la luz de la tarde se filtraba suavemente a través de cortinas elegantes. Pero lo que más la impresionó, y lo que le partió un poco el corazón, fue lo limpia y poco usada que se veía. Era como un museo de lo que podría ser una cocina familiar, pero que claramente no había visto mucha actividad real de cocina casera. Renata tenía razón, murmuró, tocando suavemente el mostrador de granito pulido. Esta cocina sí se ve triste.
¿Qué quiere decir?, preguntó Rafael, aunque tenía una idea de lo que estaba pensando. Una cocina es el corazón de una casa, explicó Isabela, girando lentamente para tomar todo el espacio. Es donde las familias se reúnen, donde se crean memorias, donde el amor se transforma en comida que nutre el cuerpo y el alma. Pero esta se siente como si nunca hubiera sido realmente vivida. Como si fuera solo para mostrar, no para crear momentos especiales. No sabía cocinar sin mi esposa, admitió Rafael, sintiendo una punzada de algo que ya no era dolor agudo sino más bien nostalgia melancólica. Ella era la que sabía cómo transformar ingredientes simples en comidas que sabían ahogar. Y después de que murió, simplemente fue más fácil ordenar comida o comer fuera. No sabía cómo empezar sin ella. Bueno, eso va a cambiar hoy, declaró Isabela con una determinación suave pero firme que inmediatamente llenó la cocina de energía nueva. Hoy vamos a llenar esta cocina de vida y risas y amor. Vamos a crear memorias nuevas que no reemplacen las anteriores, sino que se sumen a la historia de esta casa. Durante las siguientes 3 horas, eso fue exactamente lo que hicieron. Isabela les enseñó paso a paso cómo preparar los chiles poblanos, explicándoles la importancia de asarlos cuidadosamente hasta que la piel se pusiera negra y se pudiera pelar fácilmente. Les mostró cómo hacer el relleno con carne molida, frutas y especias que llenaron toda la casa con aromas que Rafael no había experimentado en años. La clave, explicó Isabela mientras demostraba cómo mezclar la carne con las pasas y los duraznos picados, es el equilibrio entre lo salado y lo dulce. Como en la vida, ¿no? Necesitas un poco de ambos para que sea interesante. ¿Y cómo aprendiste a cocinar así?, preguntó Rafael, observando fascinado la forma en que sus manos se movían con confianza y gracia, agregando especias sin medir. Ajustando sabores con la intuición que viene solo de años de práctica. Mi abuela me enseñó cuando era pequeña, respondió Isabela, sonriendo mientras revolvía la mezcla. Decía que una mujer que no sabe cocinar es como un pájaro que no sabe volar. No porque sea una obligación, sino porque es una forma de cuidar a las personas que amas. Es una forma de decir, te amo, sin palabras. Rafael sintió algo moverse en su pecho ante esas palabras. ¿Y la nogada? ¿Eso también lo aprendiste de tu abuela? La nogada es la parte más delicada, explicó Isabela, sacando las nueces de Castilla que había traído. Hay que pelarlas con muchísima paciencia, porque si queda aunque sea un poquito de la piel café, toda la salsa se amarga. Es como construir una relación, ¿no? Hay que tener paciencia y cuidado con cada detalle. Renata, que había estado escuchando mientras ayudaba a pelar las nueces, levantó la vista. ¿Por eso a veces las relaciones no funcionan? ¿Por qué la gente no tiene paciencia? Eres muy inteligente, corazón, dijo Isabela, acariciando el cabello de la niña. Sí, a veces las personas se apuran o no ponen suficiente cuidado, y entonces las cosas salen amargas en lugar de dulces. Pero ustedes van a tener paciencia, ¿verdad?, preguntó Renata, mirando entre su padre e Isabela con una seriedad que hizo que ambos adultos intercambiaran una mirada cargada de significado. Vamos a tener toda la paciencia del mundo, prometió Rafael, y cuando miró a Isabela, vio en sus ojos que ella entendía que ya no estaban hablando solo de cocinar. Rafael descubrió que tenía habilidades culinarias que no sabía que poseía. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y teclear en computadoras, aprendieron a amasar masa para empanadas, a picar verduras en cubitos perfectos, a probar salsas y ajustar sabores. Pero más importante, descubrió lo mucho que disfrutaba crear algo hermoso con sus propias manos junto a las personas que amaba. Renata fue la asistente perfecta, siguiendo instrucciones cuidadosamente y preguntando sobre cada ingrediente con curiosidad genuina. Pero más que eso, se convirtió en el pegamento emocional que mantenía a los 3 unidos, haciendo bromas cuando algo salía mal, celebrando cada pequeño éxito. Y asegurándose de que todos se sintieran incluidos en cada paso del proceso. ¿Por qué se llaman chiles en nogada?, preguntó Renata mientras ayudaba a batir la crema que se convertiría en la salsa blanca. Porque se preparan con una salsa hecha de nueces de Castilla, explicó Isabela, pero también tienen una historia muy bonita.
Se dice que unas monjas los crearon hace muchos años para celebrar la independencia de México, usando los colores de la bandera, el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. ¿Así que es comida patriótica?, preguntó Rafael, genuinamente interesado en aprender no solo las técnicas sino también las historias detrás de los platos. Es comida hecha con amor para celebrar algo importante, corrigió Isabela gentilmente. Y me parece muy apropiado para lo que estamos celebrando hoy. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Renata, aunque por su sonrisa era claro que ya tenía una idea. Isabela miró a Rafael, quien asintió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Estamos celebrando el encontrarnos, dijo. Estamos celebrando que a veces el universo junta a las personas exactamente cuando las necesitan, de las maneras más inesperadas. Y estamos celebrando que las segundas oportunidades existen, añadió Rafael, mirando directamente a Isabela. Y que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo y hermoso. Mientras cocinaban, la cocina se transformó completamente. Se llenó de aromas deliciosos que llegaron hasta cada rincón de la casa, pero más importante, se llenó de risas espontáneas, conversaciones profundas y esa sensación cálida de familia que ningún dinero puede comprar. Rafael se encontró contándole a Isabela historias de su infancia que no había compartido con nadie en años, de cómo había aprendido a valorar el trabajo duro viendo a sus padres construir su empresa desde cero. De los sueños que había tenido cuando era joven y que había ido olvidando en el camino hacia el éxito financiero. Isabela compartió memorias de su pueblo natal, de las tradiciones familiares que había traído consigo a la capital como pequeños tesoros guardados en el corazón, de los sueños que todavía tenía de estudiar enfermería algún día y de ayudar a las personas de maneras más profundas de las que podía en su trabajo actual. ¿Por qué enfermería?, preguntó Rafael, genuinamente curioso sobre los sueños de esta mujer extraordinaria. Porque me gusta cuidar a las personas, respondió Isabela simplemente, pero en esa simplicidad había una profundidad que Rafael reconoció inmediatamente. Me gusta hacer que se sientan mejor, que se sientan menos solos cuando están pasando por momentos difíciles. Me gusta ser parte de su sanación. Como lo que hiciste conmigo en el aeropuerto, intervino Renata, levantando la vista de las granadas que estaba desgranando cuidadosamente. Me sentía muy sola y asustada, y tú me hiciste sentir segura otra vez. Hace eso con todo el mundo, agregó Rafael, recordando lo que Carlos había dicho sobre Isabela siendo el ángel guardián no oficial del aeropuerto. Es un don natural que tienes. Una forma de ver a las personas, de entender lo que necesitan. Isabela se sonrojó ante los cumplidos, concentrándose en batir la nogada para evitar el contacto visual directo. Solo hago lo que mi corazón me dice que haga. Mi madre siempre decía que Dios nos pone en el camino de las personas que necesitamos ayudar y que ellas también están ahí para ayudarnos a nosotros. Y tenía razón, dijo Rafael, mirándola intensamente. Porque tú no solo ayudaste a Renata ese día. Me ayudaste a mí también. Me ayudaste a recordar qué es lo que realmente importa en la vida. Hubo un momento de silencio cargado de emoción, donde ambos se miraron por encima de la isla de la cocina, reconociendo que algo profundo y permanente estaba sucediendo entre ellos. El aire se sentía espeso con posibilidades no dichas, con sentimientos que estaban creciendo más fuertes con cada momento compartido. Era Renata quien rompió el momento, pero de la manera más perfecta posible. ¿Ya podemos comer? Huele increíble y tengo mucha hambre. Se sentaron a la mesa del comedor, que Rafael había puesto con su mejor vajilla de porcelana china, servilletas de lino, y las flores frescas que había comprado esa mañana. Pero a pesar de toda la elegancia, lo que hizo especial la cena fue la sensación de familia genuina que flotaba en el aire como la fragancia de los chiles en nogada perfectamente preparados. Esto está buenísimo, dijo Rafael después del primer bocado, cerrando los ojos para saborear completamente la complejidad de sabores. No puedo creer que nosotros hayamos hecho esto. Es mejor que cualquier restaurante elegante. Es porque lo hicimos con amor, explicó Renata con una sabiduría que siempre sorprendía a los adultos. La comida siempre sabe mejor cuando se hace con amor. Mi mami me enseñó eso. Tu hija es muy sabia, le dijo Isabela a Rafael, sonriendo con ternura hacia Renata.
Se parece a su madre en eso, respondió Rafael, y por primera vez al mencionar a su esposa fallecida, no sintió ese dolor agudo que lo había acompañado durante años. En su lugar, sintió gratitud por los años que habían tenido juntos, por la hija maravillosa que habían creado, y por las lecciones de amor que le habían enseñado y que ahora le permitían amar de nuevo. Después de la cena, se sentaron en la sala con café mexicano que Isabela había preparado con canela y piloncillo, y postres de 3 leches que había traído de la panadería de su barrio. Renata se acurrucó entre Rafael e Isabela en el sofá grande de cuero, y los tres vieron una película familiar mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces se encendían como pequeñas estrellas terrestres. «Esta es la mejor noche que he tenido en mucho tiempo», murmuró Renata, medio dormida contra el hombro de Isabela, con esa honestidad vulnerable que solo emerge cuando los niños están completamente contentos y seguros. «Para mí también», susurró Isabela, acariciando suavemente el cabello castaño de la niña y sintiendo que su corazón se expandía de maneras que no sabía que eran posibles. Rafael las observó a las dos, estas dos mujeres que habían llegado a significar todo para él en tan poco tiempo, y sintió que su corazón se llenaba hasta desbordarse. Esta imagen, Renata durmiendo peacefully entre él e Isabela, representaba una vida que había pensado que nunca podría tener de nuevo. Representaba esperanza, futuro, y la posibilidad de que los finales felices fueran reales. Cuando Renata finalmente se quedó completamente dormida, Rafael la cargó cuidadosamente en sus brazos, notando cómo había crecido pero cómo todavía se sentía pequeña y frágil cuando dormía. La llevó a su cuarto, la arropó en su cama con las cobijas que tenían diseños de unicornios, y le dio un beso suave en la frente. «Te amo, mi pequeña», susurró, y cuando se volvió para salir del cuarto, vio a Isabela parada en la puerta, observando la escena con lágrimas en los ojos. «Eres un padre maravilloso», le dijo cuando regresaron a la sala. «Trato de serlo», respondió Rafael honestamente. «No siempre es fácil, especialmente solo. Pero ella hace que valga la pena cada sacrifice, cada momento difícil». Cuando regresó a la sala, encontró a Isabela recogiendo las tazas de café y ordenando un poco, esos gestos automáticos de alguien que está acostumbrada a cuidar de otros y de los espacios que habita. «No tienes que hacer eso», dijo Rafael, pero sin mucha convicción. «Me gusta ayudar», respondió Isabela, sonriendo mientras apilaba los platos. «Me hace sentir como si fuera parte de esto, como si perteneciera aquí». «Perteneces aquí», dijo Rafael, acercándose a ella hasta que pudo sentir el perfume sutil de su piel. «Más de lo que te imaginas». Se quedaron de pie en medio de la sala elegante que de repente se sentía más como un hogar real que como un showroom, mirándose en el silencio suave de la noche. Había tantas cosas que Rafael quería decir, tantos sentimientos que habían estado creciendo en su corazón desde que la había conocido, pero que ahora demandaban ser expresados. «Isabela», comenzó, tomando sus manos entre las suyas y sintiendo esa corriente eléctrica que parecía existir siempre que se tocaban, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Ayer, cuando encontraste a Renata, no solo salvaste a mi hija. Me salvaste a mí también», dijo, mirándola directamente a los ojos y permitiendo que toda su vulnerabilidad se mostrara. Había estado existiendo, pero no viviendo. Había olvidado lo que se sentía estar verdaderamente presente, verdaderamente conectado con alguien. «Rafael. Déjame terminar, por favor», dijo suavemente, necesitando que entendiera la profundidad de lo que sentía. «Sé que apenas nos conocemos, sé que nuestras vidas son muy diferentes en muchas maneras. Pero también sé que no he sentido algo así en años. Cuando estoy contigo, cuando veo cómo Renata te adora, cuando veo cómo llenas nuestra casa de vida y amor y propósito, siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». Isabela sintió lágrimas calientes en sus ojos ante la honestidad cruda de sus palabras. «Yo siento lo mismo», susurró, permitiendo que todas sus defensas se desmoronaran. «Nunca pensé que conocería a alguien como tú, alguien que me viera realmente por quien soy y no solo por el trabajo que hago o el lugar de donde vengo. Alguien que me hiciera sentir como si fuera suficiente exactamente como soy». «¿Entonces estás dispuesta a intentarlo?», preguntó Rafael, su voz apenas un susurro cargado de esperanza.
¿Estás dispuesta a ver hacia dónde puede llevarnos esto? Estoy dispuesta, respondió Isabela, sonriendo a través de sus lágrimas. Estoy lista para construir algo hermoso contigo y con Renata. Rafael se acercó más a ella, ahuecando su rostro entre sus manos como si fuera algo precioso y frágil. Te amo, Isabela, dijo, las palabras saliendo de lo más profundo de su corazón. Amo tu bondad, amo tu fortaleza, amo la forma en que has traído luz de vuelta a nuestras vidas. Yo también te amo, respondió Isabela, y cuando se besaron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas complicado finalmente encajaran en su lugar perfecto. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero se profundizó gradualmente hasta convertirse en algo lleno de promesas y posibilidades infinitas. Cuando finalmente se separaron, ambos supieron que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás, y que no la querían. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela, sintiendo que el mundo había cambiado fundamentalmente en el transcurso de una conversación. Ahora, dijo Rafael, construimos una vida juntos. Despacio, con cuidado, pero juntos. Los meses que siguieron fueron como un sueño hermoso que se volvía realidad día a día. Isabela dejó su trabajo en el aeropuerto para estudiar enfermería, algo que Rafael insistió en apoyar completamente, no solo financieramente sino emocionalmente. Ayudándola con las tareas cuando era necesario y cuidando a Renata cuando ella tenía clases nocturnas. La transformación de la casa había sido gradual pero profunda. Isabela pasaba sus días entre clases y tiempo con ellos, llenando cada espacio con su presencia cálida y su amor incondicional. La cocina se convirtió en el corazón real de la casa, siempre llena de aromas deliciosos y conversaciones importantes. Renata había florecido de maneras que Rafael no había imaginado posibles, teniendo una figura maternal en su vida de nuevo, pero más que eso, teniendo una familia completa que la adoraba y la hacía sentir segura y amada. Y Rafael había redescubierto qué significaba estar verdaderamente vivo. Su trabajo ya no era lo único que definía su existencia. Ahora tenía balance, tenía amor, tenía una familia real que había construido no solo con dinero sino con tiempo, atención y cuidado mutuo. Papá, dijo Renata una tarde mientras los tres paseaban por el parque cerca de la casa, disfrutando del sol tibio y la brisa suave, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi amor. ¿Vas a casarte con Isabela? Rafael miró a Isabela, quien se sonrojó hermosamente pero sonrió, y luego miró a su hija, quien los observaba con esa expectativa esperanzada que solo los niños pueden tener. ¿Te gustaría que me casara con Isabela?, preguntó. Sí, gritó Renata sin dudar ni por un segundo. Quiero que sea oficialmente parte de nuestra familia para siempre. Quiero que viva con nosotros y que cocine con nosotros y que sea mi mamá del corazón para siempre. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó Rafael a Isabela, tomando su mano y sintiendo cómo su corazón se aceleraba mientras esperaba su respuesta. Pienso que sería el honor más grande de mi vida, respondió Isabela honestamente, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Rafael se detuvo en medio del sendero del parque y, para sorpresa y deleite tanto de Isabela como de Renata, se arrodilló justo ahí, en el césped bajo el cielo azul de la tarde, sin importarle las miradas curiosas de otras familias que paseaban. Isabela Barros, dijo, sacando un anillo pequeño pero hermoso de su bolsillo, un solitario perfecto que había elegido pensando en la elegancia simple de la mujer que amaba, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser oficialmente parte de esta familia que tanto amas y que tanto te ama? Isabela se llevó las manos a la boca, con lágrimas de felicidad corriendo libremente por sus mejillas. Sí, gritó sin dudar. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando Rafael le puso el anillo en el dedo, Renata comenzó a saltar y aplaudir con tanta emoción que parecía que iba a explotar de felicidad, atrayendo la atención de otras familias en el parque, quienes también comenzaron a aplaudir cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. «Vamos a ser una familia real», gritó Renata, lanzándose a abrazar a ambos con tanta fuerza que casi los derribó. Y mientras se abrazaban los tres en medio del parque, con el sol poniéndose detrás de ellos pintando el cielo de colores dorados y rosados, y el futuro brillante extendiéndose ante ellos como una promesa hermosa,
Rafael pensó en cómo un momento de terror en un aeropuerto había llevado al momento más feliz de su vida. Un año después, en una ceremonia íntima en un jardín lleno de flores blancas y música suave, Rafael e Isabela se casaron rodeados de familia y amigos. Renata fue la dama de honor, radiante en su vestido rosa pálido, y cuando el oficial les pidió que intercambiaran votos, tanto Rafael como Isabela incluyeron promesas especiales para la niña que había sido el puente entre sus corazones. «Prometo amarte y cuidarte siempre», le dijo Isabela a Renata durante la ceremonia, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, «y prometo que siempre, siempre serás mi hija del corazón». Y cuando el oficial finalmente dijo «puede besar a la novia», Renata gritó, por fin, tan fuerte que toda la congregación estalló en risas llenas de amor y alegría. Esa noche, mientras bailaban en la recepción bajo las estrellas que brillaban como pequeños diamantes en el cielo oscuro, Rafael murmuró al oído de Isabela, «¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto?». «¿Cuál?», preguntó ella, girando suavemente en sus brazos al ritmo de la música romántica. «Que todo comenzó porque una niña pequeña se perdió y una mujer bondadosa decidió ayudar. Esos 5 minutos en el aeropuerto cambiaron el curso de 3 vidas para siempre». «No», corrigió Isabela, sonriendo mientras giraban bajo las luces suaves que decoraban el jardín, «esos 5 minutos nos llevaron exactamente hacia donde se suponía que debíamos estar. El destino simplemente estaba esperando el momento perfecto». Y tenía razón. A veces el amor llega de las maneras más inesperadas, a través de los actos más simples de bondad, en los momentos cuando menos lo esperamos. Y a veces, cuando una niña dice papá, es ella, está viendo algo que los adultos aún no pueden ver, el futuro hermoso que espera a aquellos que tienen el valor de abrir sus corazones al amor verdadero. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que comienzan con drama y pasión ciega, sino las que comienzan con bondad genuina, se desarrollan con paciencia y comprensión mutua. Y se construyen día a día con pequeños actos de amor, respeto y cuidado incondicional. Y esa, la historia de Rafael, Isabela y Renata, fue exactamente ese tipo de historia de amor. Una que comenzó en un aeropuerto con una niña perdida, floreció en una cocina llena de aromas deliciosos y risas sinceras. Y se selló para siempre con una promesa de amarse y cuidarse mutuamente por todos los días de sus vidas. Años después, cuando Renata fuera mayor y les preguntara cómo había sido que sus padres se habían enamorado, ellos le contarían la historia de cómo ella había sido la pequeña Cupido que los había unido. De cómo su corazón inocente había visto la verdad antes que cualquier adulto, y de cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando más las necesitas y menos las esperas.